Dar inicio a esta sesión. Mi nombre es Ruth Bedriñana. Bueno, esta sesión va a ser algo particular. Vamos a dar respuesta a sus consultas. La semana que se les mandó una invitación para que se unan a esta sesión, pues se les pidió de que pongan ahí sus consultas referentes a la plataforma de SharePoint Online. Y el día de hoy, pues vamos a dar respuesta a algunas de sus consultas. Y si hubiesen más consultas sobre este punto o esta plataforma de SharePoint, por favor no duden en poner las nuevas preguntas aquí dentro de la casilla de chat de esta sesión. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar esta sesión con nuestra primera pregunta, que es ¿cómo funciona SharePoint? En sí, debemos de tener en cuenta que SharePoint, ¿qué es SharePoint para empezar, no? SharePoint es una plataforma colaborativa que nos va a permitir compartir información, tanto documental, información, podemos utilizar esta plataforma como una plataforma de eh, contenedor de información como metadatos, ¿sí? Ya que SharePoint es un servicio basado en nube para las empresas de todos los tamaños, básicamente, ¿no? A través de esta plataforma, pues pueden compartir y administrar todo el contenido y conocimiento y aplicaciones para impulsar el trabajo en equipo. Encontramos información dentro de esta plataforma de forma un poco más rápida y lo más importante, nos permite hacer colaboración, ¿ok? Con todos los miembros de la organización de la empresa, como también con usuarios externos a nuestra organización. ¿Sí? SharePoint como tal se une con todos los servicios de Office 365. SharePoint Online se une con todos los servicios de Office 365 y dentro pues vamos a tener administración de contenidos, vamos a poder trabajar de forma, como les dije, ¿no? De forma colaborativa, vamos a poder crear portales, se van a indexarse todo lo que nosotros contengamos aquí dentro de esta plataforma, pues se indexa para poder tener de repente dentro un buscador para que nos facilite la búsqueda de información dentro de la plataforma de SharePoint, ¿ok? De esa forma es que nosotros podemos decir de que de esa forma funciona la plataforma de SharePoint. Ahora, otra de sus consultas fue cómo rastrear archivos en SharePoint. O hacer un DLP, un Data Loss Prevention. ¿Ok? Para hacer el Data Loss Prevention creo que lo vamos a tocar en las siguientes consultas porque han habido muchas consultas sobre este punto. Pero a la primera consulta fue cómo rastrear archivos en SharePoint. En SharePoint manejamos un buscador y creo que aquí se los voy a mostrar, si me permiten. Voy a proyectar esta parte, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí eh, mi sitio de SharePoint, ¿sí? Y si quiero hacer búsquedas de información dentro de mi sitio de SharePoint o dentro de una colección de sitios de SharePoint, eh, todas las colecciones tienen este buscador, ¿sí? Las colecciones modernas, ¿ok? Las de visualización moderna tienen este buscador. Y en este buscador nosotros podemos hacer búsqueda tanto de todo el contenido que está dentro de la plataforma de SharePoint. Dependiendo del permiso que nosotros tengamos dentro de esta colección de sitios, si tenemos permisos para entrar a un contenedor, a una biblioteca, a una lista, nosotros vamos a encontrar esa información. Si nosotros no tenemos permiso a las bibliotecas, a las listas o a las páginas o al contenido propio de la colección de sitios, pues el buscador no te va a mostrar información a la que no tienes acceso. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda de una palabra, ¿sí? Documento. Entonces me va a buscar todos los sitios, todos los
recursos que tengo aquí dentro de esta colección de sitios, me va a buscar con esta palabra. Va a encontrar bibliotecas, en este caso bibliotecas con el nombre de que estoy haciendo la búsqueda, documentos, archivos que tengo almacenados también como prueba. Este es un sitio de prueba, obviamente no vamos a encontrar nombres que sean relacionados, pero me va a buscar en todas las colecciones, en todos los subsitios, en todas las bibliotecas de la colección de sitios, ¿sí? En mi colección de sitios se llama Demo 2, ¿sí? Y dentro de este Demo 2, pues está buscando documentos, archivos que se encuentran con este nombre, ¿no? Documentos aprobados, documentos en línea, un archivo de Excel de documentos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo todo lo que es referente con ese nombre. ¿Ok? Me va a encontrar archivos, me va a encontrar, puedo hacer un filtro por sitios también. Si es que hubiesen notas o noticias, también me las va a buscar. Y si es que hubiesen imágenes también con referencia a esos nombres, a ese nombre que estoy buscando, pues también me lo va a buscar, ¿sí? A nivel de toda la colección de sitios. ¿Ok? Ese es en relación cómo rastrear archivos en SharePoint. En referente a hacer un DLP, y bueno, aquí han habido varias preguntas de ese tipo, cómo respaldar o restaurar el SharePoint, entre otras preguntas parecidas. Vamos a ver que aquí, cómo respaldar o restaurar un sitio de SharePoint. Recuerden de que SharePoint no es una plataforma de backups, no te va a manejar propiamente la plataforma como un sitio de backups, ¿ok? Entonces, nosotros debemos apoyarnos con otra herramienta, otro sistema en paralelo para que nos ayude a hacer los sistemas de backups. Pero si propiamente estamos hablando de restaurar sitios o restaurar básicamente información, la información solo se puede restaurar de listas y bibliotecas, ¿ok? Hay una opción en el tema de restauración que se llama restauración de bibliotecas o de listas, ¿sí? Que te hace una restauración de máximo 29 días a la fecha del corte o a la fecha del punto de restauración que quieres hacer. ¿Ok? ¿Cómo vemos eso? Nuevamente aquí regresamos al sitio y nos vamos a ir nuevamente a la raíz. Por ejemplo, si yo tuviese un problema con una biblioteca o una lista, en este caso vamos a tomar esta biblioteca de ejemplo, y aquí tengo información, pues, ¿no? Dentro de esta biblioteca, puede hacer de que se hayan eliminado documentos o se haya corrompido documentos, y a pesar de que yo tengo dentro de las bibliotecas un historial de versiones que me permite hacer una restauración de una versión documental, ¿sí? Puedo restaurar las versiones a nivel de documento. Puede darse el caso de que yo tenga que hacer una restauración a nivel de toda una biblioteca o de toda una lista. Se me han perdido documentos o de repente se han corrompido todos los documentos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la restauración? Me ubico en la biblioteca o en la lista, me voy al menú de opciones de aquí de la tuerquita y aquí tengo la opción de restauración de la biblioteca. Recuerden de que esto no es un sistema de backups, ¿ok? Una restauración lo que hace es encontrar de repente el punto de restauración que quiero hacer y sobre eso se va a sobreescribir la información. Entonces, no es un sistema de backups, es para poder hacer una restauración y sobreescritura de la información, ¿no? Como vemos aquí, pues, si aquí tomamos el punto de restauración, solo tengo hasta 30 días o 29 días para poder hacer la restauración. Yo puedo elegir mi punto de restauración y decir, ok, solo quiero restaurarla desde la fecha, por ejemplo, 21 de mayo. Quiero hacer la restauración de mi información, ¿no? Entonces me va a filtrar toda la información y simplemente le voy a dar elegir
a los documentos o archivos y le voy a dar clic en restaurar. ¿Ok? Esa es la opción de restauración. Esto no es un sistema de backups. Lo quiero poner en cuenta ese punto. ¿Ok? Muy bien. A ver, conforme voy avanzando, no sé si van haciendo también sus consultas. Igual voy leyendo las consultas en el chat. ¿Ok? Continuamos entonces con el siguiente punto. Opciones para realizar copia de seguridad de la información. Para hacer la copia de información, y esto va con el DLP, para esto les decía hace un momento de que debemos de apoyarnos con otras herramientas, otros sistemas. Propiamente la plataforma de SharePoint no te ofrece el respaldo de información en paralelo bajo otra plataforma, no, todavía no la ofrece, ¿ok? Em, para ello podemos utilizar herramientas como o servicios como Veeam Backup o Acronis, por ejemplo, las más conocidas, ¿no? Estas te van a poder hacer el respaldo de la información y para ello, pues hay una arquitectura que hay que tomar en cuenta. Veeam Backup, por ejemplo, el que nosotros más usamos, es el sistema de Veeam Backup. Lo que hace es respaldar toda tu información que está dentro de la plataforma de Office 365. Aquí no solo te respalda SharePoint, te puede respaldar OneDrive y otros servicios más, correo, OneDrive, eh, respaldarlo y al momento de respaldar, Veeam Backup te lo deriva o lo guarda en otro repositorio externo a la nube de Office 365. Es lo más recomendable, ¿no? Te lo puede guardar en un servidor, por ejemplo. Tú le indicas a qué servidor quieres en qué servidor quieres almacenar tu respaldo y eso, mantenerlo en un servidor físico o también mantener otro respaldo adicional, por ejemplo, en Azure Backup, ¿no? Pero necesitas tener una herramienta de por medio entre SharePoint y tu sistema de respaldo de información, ¿ok? Sí, eso quiero que tengan muy en cuenta de que SharePoint no es un sistema de backups. A pesar de que en SharePoint manejamos historial de versiones, SharePoint no es un sistema de backups. ¿Ok? Necesitamos otra herramienta que nos permita sacar esa información afuera. Otra de las preguntas que nos hicieron fue, ¿cuánto es el límite de espacio en SharePoint por cada tenant? Miren, nosotros cuando adquirimos simplemente una licencia de Office 365, ya de por sí nos están dando 1 tera de espacio, 1 tera de espacio en SharePoint, ¿ok? Pero por cada licencia de Office 365 adquirida, te van a sumar a este tera base 10 gigas de espacio adicional. O sea, conforme vas adquiriendo más licencias, te van a dar 10 gigas de espacio adicional. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de licencias que vas adquiriendo, pues a este tera se van a sumar tu espacio. Ahora, como administradores, nosotros, si es que los presentes que están aquí son administradores de la plataforma, debemos de tener en cuenta lo siguiente. SharePoint como tal, como una herramienta, pues es el brazo derecho de muchas otros servicios de Office 365, como Planner, como Teams, ¿no? Es el hermanito mayor de esas herramientas o el hermano de apoyo de esas herramientas o de esos servicios, ya que estos servicios, pues de por sí no tienen espacio de almacenamiento adicional, para guardar lo que se almacene dentro de estos servicios, como Planner, como Teams, ¿no? Por lo tanto, nosotros como administradores vamos a gestionar, y aquí les voy a mostrar esta parte, nuestro espacio global. Aquí, cuando ustedes entren al centro de administración de SharePoint, ¿sí? Ustedes van a encontrar aquí la capacidad de almacenaje total que tiene su plataforma, ¿sí? Y esto, como les digo, nacemos con 1 tera y por cada licencia que ustedes van adquiriendo se va a sumar 10 gigas por licencia adquirida, ¿no?
Esta barrita es la barrita que nosotros debemos estar cuidando constantemente. Ahora, nosotros dentro de esta plataforma hay que hacer una serie de configuraciones. Una configuración muy, muy importante es esta, ¿sí? Nos vamos aquí a la zona de configuraciones y le vamos a poner aquí en la zona de límites de almacenamiento de sitio que el límite de almacenamiento no sea automático, sino sea manual. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos el límite de almacenamiento automático? Si tu capacidad de almacenaje aquí es de 1 terabyte o tienes 5 terabytes, te va a tomar que cada vez que tú crees una colección de sitios o cada vez que Teams, el equipo de Teams, cree un equipo de trabajo o en Planner, crees un equipo de trabajo en Planner, se va a autogenerar en SharePoint una colección de sitios. Y esa colección de sitios pues va a tomar toda la capacidad de almacenaje de tu plataforma, ¿sí? De tu plataforma de SharePoint. Y eso quiere decir que si, pues, crearon un equipo de trabajo en Teams y pues están trabajando en ese equipo y piensan de que pueden almacenar información de forma ilimitada, porque los usuarios de repente no tienen conocimiento de cuánto es el espacio general, el espacio general que tiene en el tenant de SharePoint, pues pueden subir toda su información y en 1 minuto pueden llenarte toda la capacidad de almacenamiento de SharePoint. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es aquí en límite de almacenamiento ponerlo en manual y después irse a creación de sitios y poner un límite, ¿sí? De crecimiento de cada colección de sitios que vayan a crear por automático, ya sea por Teams, por Planner o por otro servicio de Office 365. Entonces, aquí es ponerle una capacidad máxima de crecimiento de cada colección. En mi caso, pues yo le he puesto 50 gigas como base. Hasta podríamos poner 10 gigas, ¿no? Entonces, si somos administradores, de esa forma podemos controlar el crecimiento de cada colección de sitios y si es que alguno llega al límite de crecimiento de esa colección, eh, pueda decirles, ¿no? Esta colección de repente no es, la han creado como sitio de demos o sitio de prueba, pues no cargues mucha información. Si me estoy quedando sin espacio como administrador, yo tengo la potestad de decirles, hay que revisar la información que está almacenada dentro de cada colección de sitios y ver qué cosa puedes de repente sacar de esa colección. Si estás guardando data histórica, pues sacarla de esta colección y llevarla a otro ambiente u otra zona para el almacenamiento de tu información histórica. Recuerden, por favor, de que como en SharePoint manejamos espacio limitado, ¿sí? La información que mantenemos dentro de SharePoint debe ser la información concurrente o recurrente. No debemos de almacenar la información histórica, ¿no? La información histórica de repente sí la podríamos almacenar a través de un backup, ¿sí? O un backup dentro de Azure, por ejemplo, ¿no? Y solo descargar esa información particular a solicitud o a pedido, ¿sí? De esa forma podríamos optimizar el espacio que almacenamos aquí en SharePoint. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante para nosotros tener capacidad de almacenaje óptimo aquí dentro de la plataforma. Cuando ya nuestra colección, por ejemplo, esta colección que estamos utilizando, ya está llegando a un límite de almacenamiento, de la capacidad que le he dado. Entonces aquí yo puedo entrar dependiendo del requerimiento que tenga esta colección, yo puedo incrementarle el espacio base a un espacio mayor, ¿no? Entonces aquí le puedo decir, ok, están trabajando proyectos aquí y sé que la información es recurrente, necesitan más espacio, entonces aquí le incremento el espacio, ¿no? De repente ya no son 50 gigas, sino son 100 gigas. Se lo voy dando de a poquitos, ¿ok? El tema es de que yo controle la capacidad de almacenaje. Y como administradores, si es que están administradores aquí en esta sesión, pueda estar controlando mis colecciones de sitio y revisar periódicamente qué sitios son los sitios
que se van creando de forma, qué sitios de repente no son sitios que yo necesite tener aperturados aquí. De repente son sitios que ya pasaron a ser sitios que se han creado de forma esporádica o sitios que ya pasaron su ciclo de vida, entonces hay que eliminarlos, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente elegimos el sitio y lo eliminamos, ¿no? Por ejemplo, este sitio que se creó como un sitio de pruebas, se elimina. Ahora, el hecho de eliminar una información o eliminar una colección de sitios de esta zona se va a ir a la bandeja de sitios eliminados. No es que se elimina completamente y yo voy a tener nuevamente la capacidad de almacenaje aquí inmediatamente. Esto va a pasar a una bandeja de sitios eliminados. Entonces, de aquí, en esta bandeja de sitios eliminados va a estar por 93 días dentro de esta bandeja de eliminados. Igual siguen ocupando espacio dentro de la capacidad total de almacenaje de mi plataforma de SharePoint. Por lo tanto, de aquí también tengo que eliminarlos, ¿no? Entonces, aquí seleccionaré mi colección y le daré clic en eliminar. Si no puedo eliminarlos directamente desde aquí, hay un comando en PowerShell para poder eliminar esto permanentemente. ¿Ok? Ahora, al eliminar la información de esta bandeja, no es que inmediatamente yo pueda ver la capacidad total restituida en esta zona. ¿Sí? Lo voy a ver dentro de las 24 horas, voy a poder ver la capacidad nuevamente restituida. ¿Ok? Entonces no es inmediato el tema de la restitución. Hay que tenerlo en cuenta eso. ¿Ok? Ruth, Bien, bien. Sí, Ruth, sí, hay sí. una consulta en el chat. El señor Cristian Edgar Ángeles nos Sí. pregunta, sí, nos pregunta si los sistemas de respaldo como Beam Backup también respaldan todos los chats de Teams. Lo que respalda Beam Backup, muchas gracias Liliana, lo que respalda eh, Beam Backup no son básicamente los chats, lo que respalda son la parte documental. Eh, con Beam Backup podemos respaldar correos, podemos respaldar calendarios, podemos respaldar SharePoint, OneDrive. eh, Eso es la parte en donde nosotros hacemos el respaldo, pero Teams como chats no lo respalda, Cristian. ¿Ok? Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, continuemos entonces. ¿Queda claro este punto de almacenamiento? Ok, vamos a la siguiente pregunta. Tamaños de archivo máximo para compartir. Ok, dentro de SharePoint tenemos una capacidad máxima de carga y descarga de información por documento, ¿ok? Por documento, que son prácticamente 250 gigas por archivos individuales, los cuales podemos cargar y descargar por documento. Al ser documentos, obviamente, 250 gigas es un documento muy pesado, ¿sí? Eh, Esto de repente al subirlo manualmente a, a la plataforma de SharePoint, pues 250 gigas va a tener un peso un poquito más grande, ¿no? Va a ser complejo de repente subirlo manualmente. Entonces, podríamos utilizar para este tipo de cargas el tema de la sincronización, ¿ok? Eh, el motor de sincronización de SharePoint, por ejemplo, ¿no? Sincronizar la biblioteca y a través de la sincronización de la biblioteca cargar en ese motorcito de sincronización los documentos para que suban en el periodo que tengan que subir, dependiendo de la velocidad del Internet, puedan subir la información, ¿ok? Eh, es para eso, el tamaño de la carga y descarga en relación a esta pregunta. Tamaño máximo eh, para compartir. Igual, o sea, teniendo ya la información cargada, que es de un máximo de 250 gigas, ya tú puedes proceder a compartir esos documentos, ¿sí? Nosotros recuerden que nosotros compartimos enlaces, ¿ok? Eh, y eso, pues, no depende mucho
no depende del tamaño que pueda tener el documento. ¿Ok? Pero para cargar los documentos individuales son de máximo 250 gigas. Ok, vamos a la siguiente pregunta y es, ¿los permisos heredados de lectura se pueden restringir a una subcarpeta en específico? Sí, y esto lo quiero mostrar. Bueno, aquí les había pegado unas imágenes, pero lo vamos a ver en vivo. Lo vamos a ver en vivo aquí. A ver. Voy a mostrarles mi carpetita. Ok. Tenemos aquí, por ejemplo, eh, queremos compartir un documento en específico. Ok. Vamos a ir a una biblioteca. Por lo general, para el tema de seguridad, ¿sí? El tema de seguridad lo manejamos a nivel de colección de sitios. Se recomienda manejar el tema de seguridad a través de grupos de seguridad, ¿sí? Y los grupos de seguridad se crean a nivel raíz, ¿ok? ¿Y cómo es que se crean estos grupos de seguridad? Pues vamos a ir aquí a esta tuerquita y nos vamos a ir a la opción donde dice permisos del sitio. Y en configuración de permisos avanzada, aquí es donde nosotros creamos nuestros grupos de seguridad, ¿ok? Recomendación, cada vez que tú crees un grupo de seguridad, vas a crear ese grupo con el nivel de permisos más bajo, que en este caso sería el nivel de lectura, ¿ok? ¿Cómo creas un grupo de seguridad? Te vas al botoncito de crear grupo, pones el nombre del grupo y aquí abajo están los niveles de permisos. Los niveles de permisos van desde estos permisos que están acá arriba. Los de abajo son, no les hagan mucho caso, son permisos customizados, pero nosotros debemos de crear nuestros permisos con el nivel de lectura. A todos, ¿ok? A todos los grupos de seguridad. Así tú estés creando el grupo de seguridad de gerencia o el grupo de seguridad de directorio, todos nacen con el permiso de solo lectura, ¿ok? Eh, ¿Cómo vemos estos niveles de permisos aquí? Cuando nosotros creamos esos grupos de seguridad y están a nivel raíz, todo lo que está por dentro de la colección de sitios, ya sean las bibliotecas, las listas, las carpetas, los documentos almacenados en una biblioteca, ¿sí? Van a heredar los permisos que vienen del padre. El padre principal es esta colección de sitios, es esta raíz, ¿no? Entonces, si nos vamos a una biblioteca, esta biblioteca debe de estar heredando los permisos de su padre. ¿Quién es el padre? El padre es la colección de sitios. Voy a admitir este usuario. El padre es la colección de sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos que el permiso esté otorgado a esta biblioteca? Nos vamos a ir aquí al menú de opciones en configuración de la biblioteca. En más opciones de configuración de la biblioteca, vamos a ver la opción que dice permisos para la biblioteca de documentos, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a verlo de esta forma, ¿no? Van a estar heredándose los permisos del padre. Si queremos ponerle permisos exclusivos, pues vamos a dejar de heredar los permisos y customizar esta herencia. Esta herencia va a nivel de la biblioteca. ¿Ok? Yo diré, ok, quiero que en esta biblioteca accedan todos estos usuarios menos todos estos usuarios que están aquí. ¿Ok? Entonces, quitaré los usuarios que no quiero que accedan. eh, Quitaré todos los usuarios que no quiero que accedan y em, a los usuarios o los grupos de seguridad en específico les editaré el permiso, ¿no? Gerencia, pues que tenga el permiso de colaboración, el resto de los usuarios que solo tengan el permiso de lectura, ¿no? Entonces así yo voy heredando los permisos. Ahora, regresando nuevamente a la opción, ya he puesto permisos customizados a esta biblioteca de documentos, ¿no? Entonces, lo que está conteniendo dentro de esta biblioteca de documentos
las carpetas, los documentos, están heredando los permisos del padre. ¿Quién es el padre de estos documentos, este contenido? Es la biblioteca. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a esta carpetita, ¿sí? Y quiero ponerle permisos exclusivos, quiero que deje de heredar los permisos del padre, voy a seleccionar en este caso la carpeta, voy a ir aquí al menú de opciones de la carpeta y me va a aparecer esta opción, administrar el acceso. Me voy aquí a administrar acceso, me voy arriba a donde dicen los tres puntitos, configuración avanzada, voy a hacer esto. Lo voy a encontrar de esta forma, ¿sí? La herencia que viene del padre, que en este caso es la biblioteca. Entonces, a esta biblioteca le pondré permisos exclusivos. Voy a decir, ok, no quiero que gerencia colabore aquí, solo quiero que lea y de repente marketing es el grupo que tiene que colaborar. Entonces, dejaré de heredar permisos, rompo la relación. Selecciono, por ejemplo, marketing, el grupo de marketing y edito los permisos, ¿no? Entonces, a este le pondré permisos de colaboración y a gerencia, pues le editaré los permisos para que ellos no editen nada aquí, sino que solo lean, por ejemplo, ¿no? De esa forma es que voy creando esa arbolización de permisos que debe de tener los documentos, desde arriba, ¿no? Desde la colección de sitios hacia abajo, la biblioteca, hacia abajo las carpetas, hacia abajo los documentos, ¿ok? De esa forma es que nosotros podemos segmentar nuestra información, ponerle permisos exclusivos tanto a las carpetitas, a los documentos. Igual, hacemos todo ese mismo proceso, ¿no? Seleccionamos aquí el documento, administrar acceso, nos vamos a los tres puntitos. Seguramente debe estar heredando los permisos, si es que no hemos hecho ya una configuración anterior, está heredando los permisos. Hay que dejar de heredar los permisos y ponerle aquí los permisos exclusivos. ¿Sí? Para cada uno. Ruth, ¿Sí? Sí, disculpa, Liliana. tenemos una pregunta Ah, acá. Soy Cristi, ¿cómo Cristi. estás? Sí. ¿Se podría migrar la información que tengo en OneDrive hacia SharePoint? Nos pregunta René Magallanes. Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta, René. ¿Se puede migrar información que tengo de OneDrive hacia SharePoint? Directamente desde OneDrive a SharePoint, de nube a nube, no se podría. Tendrías que descargar la información y volverla a subir, ¿ok? ¿Cómo descargas la información? Haces el modo de sincronización. Sincronizas tu información de OneDrive, la sincronizas con tu equipo, ¿sí? Y esto, al ya tenerlo sincronizado, es que procedes a pasar la información a SharePoint, si es que ya lo tienes sincronizado con las bibliotecas sincronizadas, o podemos utilizar una herramienta de migración, pero necesitas tenerlo de forma local. Otra pregunta de Jeff es, ¿se puede migrar la información de un file server? Sí, se puede migrar la información de un file server y creo que esa es una de las preguntas que me han hecho y creo esta la voy a responder más adelante, por favor, que justamente tengo una captura por allí, ¿sí? Denme chance, vamos a llegar a esa pregunta. Bien, creo que este punto ya está tocado, ¿sí? Otra de las preguntas es, ¿se puede automatizar la asignación de permisos al crear un usuario de correo? Eh, a ver, para esta pregunta es que si se puede automatizar la asignación de permisos al crear un usuario de correo. Si tú tuvieses, otra vez, regreso aquí a la plataforma de SharePoint, ¿sí? Ok, vamos acá. Si tú tuvieses dentro de la arquitectura de tu plataforma, de tu tenant de Office 365, no estoy hablando de SharePoint todavía, sino del tenant de Office 365, sincronizado con tu Active Directory, ¿sí? Podrías gestionar
los usuarios o los grupos desde el Active Directory, ¿ok? Pero dentro de la plataforma de SharePoint, igual necesitas trabajar el tema de la seguridad que acabamos de ver, que acabamos de hablar, ¿no? Gestionar los permisos de sitio. A ver, quiero que entiendan esto. Si las colecciones de sitio, ustedes las crean directamente desde SharePoint, desde el centro de administración de SharePoint, y creo que por aquí, desde el centro de administración de SharePoint, si se van por acá, a SharePoint, ¿sí? Al centro de administración. Si nosotros creamos desde este entorno nuestras colecciones de sitio, nosotros podemos crear nuestros grupos de seguridad directamente desde la plataforma de SharePoint, ¿sí? Crear un usuario de correo, ya sea desde la plataforma de Office 365 e importarlo directamente aquí a las colecciones de sitio de SharePoint, no es automático. ¿Ok? Tienes que asignar al usuario dentro de un grupo o asignar a ese usuario en específico a una zona de tu colección de sitio, a una biblioteca, a una lista, a una carpeta. No es automático. Pero si tú creas, por ejemplo, tu equipo de trabajo desde Teams y en Teams asignas a tus usuarios para que entren a ese equipo de trabajo de Teams, creas tus canales con tus usuarios, Teams automáticamente te va a generar un sitio en SharePoint, una colección de sitios en SharePoint. Lo que hace Teams con SharePoint es básicamente heredar los permisos que vienen desde Teams. Ahora, en Teams manejas prácticamente 3 niveles de permiso, ¿sí? Niveles de permiso propietarios, niveles de permiso tipo miembros y niveles de permiso invitados para los externos, ¿ok? Que esos niveles de permiso básicamente se manejan en grupos de seguridad, denominados con ese mismo nombre, propietarios, miembros e invitados. Pero hay un problema con esos niveles de permiso. Si tú manejas dentro de SharePoint, por ejemplo, te vas aquí a contenidos de sitio, bibliotecas documentales autogeneradas, listas que quieras manejar, etcétera. Los grupos de seguridad que vienen de Teams van a tener acceso a toda la información que tengas aquí, sin segmentación. Es decir, si tú, por ejemplo, has creado un contenedor o una biblioteca en la que solo deben de entrar ciertas personas con un perfil, esos grupos de seguridad que estás trayéndote acá no van a tener restricción. Van a tener vista de toda la información. Si quieres segmentar de repente que el grupo de miembros de Teams no entre a esta biblioteca o algunos usuarios del grupo de miembros no entren a esta biblioteca o tengan permiso solo de lectura o tú puedas quizás segmentar la información de alguna carpeta, ¿sí? No vas a poder hacerle tanta restricción, ya que los permisos no están otorgados por dentro de esta colección, sino están otorgados a este nivel, ¿sí? Quiero que vean aquí. Pertenencia, por ejemplo, esta es una colección de sitios y estoy otorgando los permisos a este nivel, ¿no? Aquí voy a administrar quiénes son los propietarios, los miembros y los visitantes. Este nivel de permisos que estamos viendo aquí son los niveles de permisos un poquito más altos, ¿sí? Es un nivel de permisos con un escalón más alto. Al otorgarle permiso desde la raíz,
le estás otorgando permisos a todo lo que va por dentro de la colección. En cambio, si nosotros otorgamos permisos por dentro de la colección, creando grupos de seguridad, como les estaba comentando, crear grupos de seguridad a nivel raíz, luego irte a la biblioteca, ponerle los permisos exclusivos, etcétera, tú ya estás segmentando tu información para que todos los usuarios pues no entren a las zonas que tú necesitas ponerle restricción a esas colecciones, a esas ubicaciones donde estás almacenando información, de repente información confidencial o información abierta para todos, ¿no? Entonces, hay que manejar la seguridad dentro a este nivel. ¿Qué pasa si he creado una colección de sitios desde Teams y me estoy trayendo los permisos que vienen desde Teams? Entonces, lo que tienes que hacer es ir a permisos de sitio, configuración de permisos avanzada, y aquí seguramente van a aparecer las colecciones de sitio que vienen de Teams. Por ejemplo, te va a venir una colección como esta, propietarios, integrantes, y por aquí debe estar visitantes. Bueno, visitantes no está porque lo he eliminado, ¿ok? Y estos tienen permisos de edición, tienen permiso de control total. Entonces, a nivel del contenido que vas a manejar dentro, pues estos usuarios tienen permisos un poquito más altos, como te decía, ¿no? Si quieres restringirle el acceso, simplemente tienes que tener en cuenta de que al entrar a estos usuarios, los tienes que eliminar eh, de tus bibliotecas, de tus listas, de tus documentos o carpetas que vayas a asignarle permisos. Siempre eliminarlos de esos grupos para que ellos no tengan acceso específico a esa información y tengas que manejarlo con tus propios permisos. Otra forma es que entres aquí, ¿sí? Dentro de la lista de SharePoint ya, entres a cualquiera de las colecciones de los grupos de seguridad, te vas aquí donde dicen grupos, ¿sí? Y aquí vas a visualizar todos los grupos de seguridad que estés creando. Entonces, simplemente aquí agarras el grupo de seguridad, lo seleccionas y lo eliminas. Ya lo eliminas completamente de tu colección de sitios y ya puedes estar tranquilo de que pues esos usuarios no van a poder entrar a ninguna de tus asignaciones sin que les hayas dado algún tipo de permiso. ¿Ok? De todas maneras, entonces, para recapitular la pregunta, era, de todas maneras, tienes que crear tus grupos de seguridad por dentro y es de forma manual. ¿Ok? Creo que hay Ruth, hay unas preguntas. preguntas, sí, hay como 6, 7 preguntas. La Wow. primera es de Juan Jesús Escate. ¿Cómo descargo el aplicativo de escritorio de SharePoint? Ah, perfecto. Mira, para descargar la información o el motor de sincronización, solo podemos sincronizar bibliotecas, ¿ok? Entonces, dentro de una biblioteca de documentos, vas a encontrar, cuando entres a la biblioteca, vas a encontrar este botoncito que dice sincronizar, ¿sí? La primera vez que cliques aquí, te va a aparecer una pantalla en donde te va a decir, ok, loguea con tu usuario y tu contraseña. Y te va a decir dónde quieres instalar tu motor de sincronización. El motor de sincronización trata de instalarlo en una ubicación el local de tu equipo que tengas capacidad de disco para almacenar, ¿no? En este caso, pues yo he instalado en mi unidad. Aquí se instala el motor de sincronización y ya posteriormente ya se procederá a sincronizar las bibliotecas que tengas dentro de tu elección. ¿Ok? Esa es la opción. Ahora, ¿cómo se puede descargar toda la información de SharePoint o de un sitio? No se puede descargar toda la información de SharePoint directamente. Tienes que hacerlo biblioteca por biblioteca. Ojo que el motor de sincronización tiene una limitación, ¿sí? Este motor de sincronización solo te permite sincronizar hasta 300,000 elementos. ¿Ok? 300,000 elementos que vienen a ser entre carpetas y documentos. ¿Ok? Entonces, lo que tendrías que hacer es básicamente hacer la sincronización, por ejemplo, de las bibliotecas y conforme ya no necesites esa información,
la puedes comenzar a dejar de sincronizar, ¿ok? Aquí, en esta zona donde dice cuenta, pues van a aparecer, aquí están todas las, te aparece también el OneDrive sincronizado y todas las bibliotecas sincronizadas, ¿ok? Va a haber un momento en que la biblioteca, pues, no necesites utilizarla, simplemente dejas de tener la sincronización, ¿sí? Para que ese motor o esa biblioteca ya no te ocupe parte de los 300.000 elementos que tiene como restricción poder sincronizar este motor de sincronización, ¿ok? Ok, otra pregunta es, ¿cuándo se migra file server, cómo quedan los permisos? Bien, cuando se migra el file server, prácticamente tú migras solo la información. Tendrías que restaurar los permisos, porque en SharePoint lo que haces es tener diferentes grupos de seguridad. Lo recomendable es manejar la seguridad con grupos de seguridad. Pero si tú le dices poder sincronizar al momento de hacer la migración del file server con una herramienta que es el SharePoint Migration Tool, hay una opción que dice migras también los usuarios. Entonces, si están sincronizados tus usuarios, eh, le aplicas ese check y te va a migrar hasta también los usuarios, ¿ok? Pero lo recomendable es de que el tema de seguridad lo manejes a través de grupos de seguridad y hagas nuevamente tu reestructuración de tu modelo en la plataforma de nube. ¿Ok? Otra de las preguntas es, ¿se puede limitar el control de versiones por archivo? No, por archivo no se puede limitar el control de versiones. El control de versiones es a nivel de toda la biblioteca. ¿Cómo se ve eso? Se ve aquí en el menú de opciones, en configuración de la biblioteca, más opciones de configuración de la biblioteca y aquí tienes el tema de las versiones. Ahora, las versiones se configuran hasta los 50.000 versiones y van desde los 100, o sea, no podemos bajarle menos de esas versiones. Por ejemplo, yo le quiero poner 50 versiones y me va a decir, ok, escribe un número de 100 hasta los 50.000 versiones, ¿ok? Entonces, podemos configurar las versiones principales hasta los 50.000 versiones y se hace desde esta opción. Otra de las preguntas es, ¿se pueden editar archivos de Acrobat o desde SharePoint Web? No. Para poder editar documentos de Acrobat, lo tienes que hacer de forma local o descargarlos, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los documentos en función de la confidencialidad de la información? A ver, ¿cómo evitar la pérdida o filtración de datos? Ok, si estamos hablando de pérdida de datos, podemos activar esa opción, la opción de seguridad, ya esto es a nivel de Office 365. Aquí podemos activar el Azure Protection. No recuerdo bien el nombre, ¿sí? Pero es el Azure File Protection, en donde nosotros activando esa función y que creo que viene con un tipo de licenciamiento Enterprise o la versión Premium de Microsoft 365, que te trae el tema de seguridad para que puedas ver este tema de la pérdida de datos, ¿no? O tener más segura tu información aplicando etiquetas o aquí configurando el tema del etiquetado y ese etiquetado poderlo manejar a nivel de todas tus bibliotecas, ¿ok? Aquí tenemos esa opción que se habilitaría las etiquetas de confidencialidad de datos y estas etiquetas las puedes aplicar tanto a toda la biblioteca como a documentos específicos, ¿no? Y de esta forma también tener otra capa de seguridad a nivel de toda tu información documental, ¿ok? Ok, otra pregunta es,
Configurar en SharePoint es, digamos, es como la asignación de permisos que se hace en on-premise, en un servidor para las carpetas en file servers aplicando directivas y GPOs. Sí, Denis, sí, a tu pregunta es lo mismo. La arquitectura en file server como en nube es prácticamente la misma. La configuración es la misma, ¿sí? Así que por ahí no hay ninguna diferencia. Ok, otra pregunta de John Fernández es, buenos días, ¿una biblioteca de documentos es igual a un sitio? No, un sitio, ¿sí? Es todo el espacio, ¿sí? En donde nosotros vamos a almacenar contenido, ¿sí? Y este contenido puede ser de tipo página, de tipo biblioteca o de tipo lista, ¿ok? Entonces, una biblioteca no es un sitio. Una biblioteca es parte de una colección de sitios o de un sitio en donde nosotros solo almacenamos documentos, ¿ok? Muy bien. La siguiente es, ¿se puede realizar auditoría para los usuarios y sus accesos? Digamos, por si se da una situación de que alguien borró la información errónea. Eh, si alguien eliminó alguna información, nosotros podemos entrar aquí a la opción de contenidos de sitio y en contenidos de sitio vamos a manejar la papelera de reciclaje. ¿Sí? Esta papelera de reciclaje tiene dos niveles de papelera, básicamente. Dos niveles donde nosotros podemos rescatar la información y ver si es que alguien eliminó algo, pues aquí nos va a salir quién lo eliminó, cuándo lo eliminó y cuál es su ubicación original. Pero sí, también existe aquí en Office 365 una opción que nos sirve de auditoría, ¿sí? Esta opción de auditoría, nosotros podemos indicarle bajo ciertos parámetros, poder hacer una búsqueda de los archivos, elementos que estaban dentro de alguna ubicación y nos pueda, bajo el esquema de auditoría, auditar todo lo que se hizo dentro de esa ubicación o esa plataforma. ¿Ok? Sí se podría. Ok, hay otra pregunta que dice, en la licencia de Microsoft 365 Premium hay un componente de Defender. ¿Esto protege el SharePoint? Había leído que existe una opción para restaurar versiones anteriores de todo el sitio de SharePoint de un solo clic o con una sola configuración. ¿Se puede hacer esto? ¿Cuánto tiempo atrás puedo ver los registros logs? Ok, para el tema de restauración de versiones, habíamos hablado aquí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un documento, podemos ver el historial de versiones. Ya vimos que el tema de versiones pueden ser desde los 100 hasta los 50.000 versiones que se pueden almacenar. Igual las versiones las podemos restaurar desde esta zona, ¿ok? Ahora, si queremos hacer una restauración general a nivel de biblioteca, ¿sí? Vamos a ir aquí a la opción de la biblioteca y tenemos la opción que dice restaurar. Aquí lo vamos a ver con esta biblioteca. Tenemos la opción que dice restaurar biblioteca de documentos. Hace un momento salía, creo que está por el tema de actualización, por aquí. Bueno, les tiene que salir aquí una opción para poder restaurar toda una biblioteca de documentos. ¿Y cuánto tiempo es el tiempo para poder restaurar? Son solo 29 días, o sea, no es mucho, ¿ok? Listo, creo que respondí todas las preguntas del chat. A ver, vamos a continuar con las preguntas que ya nos habían hecho a través de formulario. Una de las preguntas es, ¿se puede automatizar la asignación de permisos al crear un usuario de correo? No, ya vimos de que no se puede, se tiene que hacer de forma manual. ¿Cómo configurar alertas de sitio y crear un flujo de trabajo de notificaciones de tareas en SharePoint? Los flujos o las alertas
hay una serie de alertas que se pueden generar o se pueden configurar directamente desde SharePoint, ya sea en las listas o en las bibliotecas, pero no a nivel de colección de sitios, es decir, no a nivel de todo el sitio. Esta se hace en esta zona, por ejemplo, ¿no? Estoy en una biblioteca, me voy a ir aquí a esta opción que dice avisarme. Acá hay una campanita, ¿sí? En donde yo puedo generar un sistema de alertas. Este sistema de alertas, pues es básico, ¿no? Es un sistema de alertas. Aquí configuro mi sistema de alertas, a quienes se les va a enviar las alertas. Las alertas, ¿de qué tipo son, no? Cuando haya cualquier cambio, cuando otra persona que no sea el creador de la biblioteca o en este caso de la biblioteca o la lista, ¿sí? Hace algún cambio, alguien cambia un documento que yo creé o alguien cambia un documento, cuya última modificación yo realicé, ¿sí? Se puede configurar aquí la alerta, ¿ok? O en todo caso, si es que ya quiero optimizar aquí el tema de alertas que le llegue específicamente a una persona, que se establezca de repente un campo de tipo estado para poder identificar el estado de alerta que quiero programar, se puede hacer con la herramienta de Power Automate. Aquí con Power Automate yo puedo gestionar esos tipos de alertas específicos, ¿no? Con de repente un flujo de trabajo. ¿Ok? De esa forma podemos gestionar las alertas. Bien, señores, el tiempo creo que terminó. Hemos tenido muchas preguntas, muchas dudas. Creo que vamos a programar otra sesión, otra fecha, para que podamos responder más preguntas si es que tuviesen más consultas. Liliana, creo que te doy el paso porque va a haber un sorteo, ¿sí? Por favor. Sí. Y bueno, Sí, ya muchísimas tendremos de gracias. repente otra fecha